Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Salazar Pérez, de la Licenciatura de Nutrición Aplicada. Este trabajo está dirigido para la asignatura de Higiene y Calidad Alimentaria. En este trabajo les voy a explicar los métodos de conservación, los cuales son técnicas y tratamientos aplicables para la conservación de algún alimento, con la finalidad de conservar al máximo sus cualidades nutricionales y también organolépticas. Algunos de estos métodos de conservación son la conservación por frío, que son la refrigeración y la congelación, la conservación por calor, que son la pasteurización, esterilización y escaldado, la conservación por químicos, que son conservadores, emulsionantes, potenciadores de sabor y endulcorantes, y la conservación de forma tradicional, que es el curado, la salazón, el ahumado, las marinadas, el escabeche, el adobo y el encurtido. También existen otros tipos de métodos como son la liofilización, la deshidratación y el secado. En sí, la finalidad de este trabajo es explicar los métodos de conservación aplicables para diferentes alimentos de los diferentes grupos de cereales, frutas, carnes y lácteos. El primer alimento que escogí fue la fresa, la cual es un fruto color rojo brillante, carnoso y dulce, con pequeñas semillas amarillas o negras, dependiendo de cuáles sean sus características iniciales. En sí, este fruto pertenece al apartado de frutas del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y en el apartado de frutas y verduras del plato del buen comer. Las fresas en sí son frutos muy perecederos. Por este motivo es que la temperatura juega un papel muy importante en su conservación. En sí, para frutas y hortalizas es recomendable en la conservación por frío, el cual consiste en someter a los alimentos a la acción de bajas temperaturas, ya sea para reducir o eliminar la actividad microbiana. Para el caso de las fresas, el método de conservación más eficiente sería la refrigeración a una temperatura de entre 5 y 8 grados centígrados, aunque también existen métodos de congelación y escaldado. Para poder conservar las fresas, lo primero que tenemos que hacer es colocar las fresas sin lavar en un recipiente con una toalla de papel. El segundo paso sería separar las fresas que se encuentran en mal estado y colocarlas en otro recipiente para que no afecte a las fresas que se encuentran en buen estado. El tercer paso sería cubrir con otra toalla de papel que sea por lo regular doble encima del recipiente y por último guardar el recipiente semi tapado con las fresas ya en el refrigerador. Ya con esto podemos conservar las fresas por más tiempo y de forma más sencilla. En sí, sus características organolépticas y nutrimentales inicialmente y al final del método de conservación no se afectan mucho y porque pues realmente es un método bastante bueno para conservar las frutas. Bien. Para lo que es el apartado de cereales escogí el bolillo o pan blanco, el cual es un tipo de pan elaborado a base de harina de trigo y su estructura se caracteriza por ser salado, por ser crujiente en la parte superior y por dentro ser esponjoso. Este alimento se encuentra en el apartado de cereales en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y en el apartado de cereales del plato del buen comer, lo cual podemos apreciar en la presentación. El método de conservación del pan, al ser un alimento poroso, por lo que suele ser más propenso a producir moho en lo que es su superficie, es más recomendable el método de conservación por frío, congelado o refrigerado, utilizando una bolsa de plástico o también manteniéndolo a temperatura ambiente es una de las formas de conservación del pan. El primer paso para poder conservar un pan es obviamente dejar enfriar el pan que viene caliente o que sale caliente para no favorecer la humedad.
colocarlo en una bolsa de plástico o aluminio. El tercer paso es, una vez dentro de la bolsa, lo mejor es guardarlo en un lugar seco y a temperatura, o también en el refrigerador, y después meterlo a refrigerar. Lo recomendable para descongelarlo es dejarlo al aire libre y para que pueda recuperar su temperatura. Sus características organolépticas y nutrimentales no se alteran tanto, salvo su textura. Al principio el alimento inicial conserva su estructura crujiente y esponjosa. Sin embargo, al final se convierte en un alimento blando y un poquito menos uniforme. Para el apartado de carnes, escogí el atún, el cual es un pescado azul muy consumido y rico en ácidos grasos, el cual también es un alimento bastante percedero, y este alimento pertenece al grupo de alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y en el apartado de leguminosas y alimentos de origen animal en el plato del buen comer. El método de conservación del pescado también es bastante variado, ya que es un alimento muy percedero, y si no se mantiene a una temperatura adecuada es más propenso a la proliferación de bacterias y a echarse a perder. Para el pescado existen diferentes métodos de conservación. El primero es por frío, puede refrigerarse o congelarse. De forma tradicional se puede usar el secado, la salazón, el escabeche y el ahumado, y también al vacío, el cual este método de conservación consiste en envasar el pescado limpio, entero o en trozos en bolsas asépticas al vacío. En este diagrama de flujo les puedo explicar cómo es que se puede conservar el atún o pescado de una forma más sencilla. El primer paso para poder conservar el pescado es elegir el atún fresco del mercado. El segundo paso sería que el pescado en sí sufra golpes o sufra alguna alteración. El tercer paso es limpiar el atún correctamente, en donde retiraremos las escamas, le quitaremos las vísceras y lo lavaremos con agua fría. Posteriormente lo colocaremos en un recipiente, un plato o lo que tengan disponible en el congelador a una temperatura de entre 0 y por debajo de los 4 grados centígrados. Las características organolépticas y nutrimentales del pescado no se alteran tanto con el método de congelación y refrigeración, ya que pues no va a mayores no se ven mayores cambios, salvo por ejemplo en los ojos, que se ven un poco más hundidos, en que ya no está tan fresco que al principio, y pues sería los cambios. Sin embargo, para otro tipo de métodos de conservación sí se ven diferentes tipos de alteraciones, como por ejemplo el secado, donde se le ve deshidratado y no conserva sus características iniciales. Para el apartado de lácteos, escogí a la leche, la cual es una sustancia nutritiva obtenida de la ordeña de las vacas sanas con apariencia blanquecina. Es un alimento básico y esencial para la alimentación, sobre todo porque está enriquecido con bastantes nutrientes. Este alimento pertenece al grupo de leche entera en el sistema de alimentos equivalentes y al grupo de leguminosas y alimentos de origen animal del plato del buen comer. El método de conservación de la leche es por frío. Cuando uno va a comprarlo, lo recomendable es que cuando ya se saca del empaque o se abre el empaque, es refrigerarlo y no mantenerlo más tiempo en lo que es en el exterior, porque es un alimento que suele
echarse a perder mucho más rápido y suele llenar de bacterias de igual manera muy rápido. En sí, este alimento se debe conservar frío, pero las industrias lácteas lo conservan de una diferente manera, que es a base de la pasteurización, lo cual es un tratamiento térmico que mata o inactiva los organismos productores de enfermedades y los cuales son sensibles al calor. En el pequeño diagrama de flujo les puedo explicar cómo es el método de pasteurización, el cual el primer paso es la recepción de la leche, posteriormente se inspecciona, después comienza el proceso de pasteurización con un tiempo aproximado de 30 minutos, después la leche pasa por un proceso de enfriamiento y adicción del cuajo. Después se coagula de 20 a 30 minutos, se corta, se bate y el proceso de desuerado de la leche y por último se empaca y se almacena. Realmente sus características nutricionales y organolépticas no se alteran porque es un método bastante eficiente, al igual porque aplican diferentes tipos de métodos para conservar y alargar la vida de la leche, y que por último utilizan también otro método que es el de refrigeración y almacenamiento. Bueno, hemos llegado al final de la presentación y en conclusión podría decirse que los métodos de conservación son sumamente importantes para poder conservar sus características, especialmente también nutrimentales, ya que son de consumo diario y en especial para aquellos alimentos que suelen descomponerse de forma más rápida, como por ejemplo los lácteos, los alimentos de origen animal, las frutas, las verduras, entre otros que también se suelen descomponer. Es por este motivo que debemos conocer cada uno de los métodos de conservación, su funcionamiento, su manejo y en qué tipo de alimentos son aplicables. Y esta sería la última parte de la presentación y muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.